buenas lunas, chicos. Las heridas emocionales de la infancia determinaron en gran parte cómo es nuestra calidad de vida hoy como adultos. Y desafortunadamente hay personas, y en este caso nuestros padres, hermanos u otros adultos en nuestra infancia, que no se comportaron como se supone que lo harían, pues personas sanas, maduras o amorosas. Y por eso mismo, esas personas en las que más confiábamos, pues a veces nos hicieron daño, consciente o inconscientemente. Y nos generaron heridas, heridas muy profundas que a veces venimos arrastrando hasta esta adultez que tenemos hoy. Heridas originadas por personas de ese pasado, generalmente nuestros padres, pero a veces fueron hermanos u otros compañeritos de la escuela, cuando no se comportaron, sobre todo nuestros padres, con competencia o de manera adecuada, o de plano no nos trataron como personas de valor, o más bien nos trataron como soldaditos o a veces hasta como estorbos. Y obvio, pues nos sentimos traicionados, porque uno siempre está pues más preparado de alguna manera hasta desde niño a desconfiar o a no esperar o a esperar de alguna manera que te fallen los extraños, pero nunca estás preparado para el daño o traición de quien más amas y confías y de quien se supone que más te ama en la vida. Pero igual lo dejamos pasar, porque de niños pues no tenemos las herramientas para comprender y para defendernos. Y ojo, con esto no estoy queriendo juzgar a nuestros padres y decir ódialos y de plano todo es culpa de ellos y todo, porque ya somos unos adultos. Es evidente que no tenemos un manual cuando somos padres, que cada quien hace lo mejor que puede, como puede, y que también pues los padres no nacen siendo padres, son personas que también traen arrastrando heridas, etcétera. Entonces mi intención no es juzgar, pero sí es importante reconocer que en muchos casos nuestros padres, y como digo, a veces otras personas del pasado, otros adultos, hermanos, compañeros de escuela, etcétera, pues sí, nos traumaron, ¿sí? Así como decimos, estoy traumado. ¿Qué es en realidad un trauma? Trauma, la palabra trauma viene del griego herida. Entonces, si tú de pronto dices, es que estoy traumado, lo que en verdad estás diciendo es, tengo una herida no resuelta, ya sea emocional o psicológica. Así que chicos, hoy va a ser un programa, me parece muy importante e interesante. Hoy vamos a hablar de las heridas más comunes de la infancia que nos convirtieron en los adultos de hoy y que, bueno, generalmente nos impiden ser felices. Pero sí voy a aclarar algo. No voy a tocar en este programa situaciones como de abuso sexual o trastornos del desarrollo o de estrés postraumático o ese tipo de situaciones, porque eso sí requiere pues una profundización eh, mucho más grande y un diagnóstico especial y un tratamiento especial. En realidad, mi intención en este programa es hablar de esas heridas más comunes, causadas en la vida cotidiana, que hemos traído al presente como adultos y que no hemos sanado y que nos afectan, evidentemente, en nuestra vida adulta, en todas las áreas de nuestra vida o en muchas de ellas. Entonces vamos a hablar de cuáles son esas heridas más comunes, de dónde vienen y por qué efectos tienen en nuestra vida adulta si no las hemos sanado y por supuesto cómo o por dónde empezar a sanarlas. Así que muy buenas lunas, chicos. Yo soy Jaque Moreno, experta en empoderamiento de personas y les doy la bienvenida a Deliberadamente, este programa totalmente en vivo que se transmite desde mi fanpage de Facebook, Jaque Moreno, y también lo puedes ver en la repetición en YouTube e Instagram. Todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, hora central, Ciudad de México. Y es un programa totalmente interactivo. Puedes preguntar absolutamente todo lo que quieras, hacer comentarios y por supuesto que yo voy a contestarte. Y la intención es crear comunidad y compartirte información valiosa, experiencias reales y pues evidentemente también herramientas que te desatoran, te sanan y sobre todo te ayudan a aterrizar eso que llamamos espiritualidad a la vida cotidiana. Así que yo te recuerdo mi WhatsApp 55 80 70 0560. Si tú tienes alguna pregunta corta sobre este programa
o sobre otros programas, o alguna pregunta corta, rápida, que me des contexto, que yo te pueda guiar o dar un consejo rápido, me puedes escribir este WhatsApp. Pero también me puedes escribir este WhatsApp para preguntar sobre mis consultas online de 1 hora. Puedes contratar una consulta online o un paquete de 3 que te conviene más. O también tengo un programa individualizado de empoderamiento que es un poco más largo y tiene el objetivo de que tú puedas lograr tus objetivos de vida, de carrera o de negocios, y te doy acompañamiento durante todo el proceso. Es un programa más largo, pero las consultas, ya sea una o paquete de 3, pues te convienen cuando tienes que tomar alguna decisión importante, cuando tienes alguna duda o cuando quieres enfocarte en algo muy específico. Así que me puedes contactar al 55 80 70 0560. Chicos, sí es importante decir que hay gente que desde niños somos o son más resistentes y más resilientes que otros, ¿sí? Hay gente que a altas temperaturas y presiones reaccionan de una manera diferente que otras, ¿no? A lo mejor si fuiste puesto a fuego lento, pues a lo mejor no te quemaste tanto, pero si el fuego fue muy constante y la presión muy constante, puede ser pues que si te quemaste y que tu piel pues hizo muy delgadita, ¿no? Entonces, naturalmente, como niños, desarrollamos mecanismos de defensa para que no se nos hagan traumas o heridas. Para eso son los mecanismos de defensa. Pero cuando el evento es tan fuerte o nuestra resistencia o nuestra piel, como digo, es muy delgadita, a veces rebasa la capacidad que tenemos para afrontar o asimilar lo que está pasando. Y es entonces cuando se crea una herida emocional. Muchos de nosotros estuvimos expuestos a un evento, a una vivencia o a un trato donde había elementos que pues no pudimos afrontar o asimilar, ¿sí? Pero no todos respondemos de alguna manera igual a la misma situación o al mismo evento, ¿sí? Que es potencialmente traumático. Por ejemplo, un divorcio, ¿no? No todos los hijos reaccionan igual. Hay hijos que reaccionan de una manera muy dramática y que les causa verdaderamente un trauma y una herida muy profunda, y hay otros que no tanto, justo por lo que te acabo de explicar, ¿sí? De hecho, desde niños, ¿no? Hay algunos que pues con muy poco salen muy lastimados y hay otros que con mucho lo afrontan muchísimo mejor. Ya te voy a explicar más adelante de qué depende también. Pero sin duda en la infancia somos especialmente vulnerables al trato que nos dieron nuestros padres, otros adultos, como te digo, hermanos, compañeros de la escuela, por ejemplo, si fuimos buleados, ¿no? Muy buleados, o fuimos muy devaluados. Y entonces se nos puede abrir o se nos abre una herida en el corazón cuando una persona en la que confiamos o la que admiramos o no entendemos por qué, nos traiciona de alguna manera, nos maltrata o nos devalúa, ¿sí? O hace algo que sentimos o interpretamos de una manera dolorosa, de alguna manera. Ahora, ¿de qué depende? Como les decía, que unos hayan sido más o menos susceptibles a estas heridas o a crear estas heridas, ¿no? Porque, como te digo, a la misma presión hay corazones que se parten a la mitad y hay otros corazones que resisten más. ¿De qué depende? Evidentemente, muchos factores, pero pues todos nacemos con un temperamento y vamos creando una personalidad de acuerdo a lo que vamos viviendo en nuestra casa, en la escuela, en el entorno, ¿sí? Con un temperamento, con cierta sensibilidad, entonces tiene que ver con eso. Tiene que ver también con qué tan resilientes somos. O sea, desde niños, hay niños que desde chiquitos son resilientes, ¿no? De alguna manera tienen esas herramientas. O capacidad de adaptarse y amoldarse a situaciones difíciles sin salir extremadamente dañados, ¿sí? Depende también, te digo, de tu temperamento, de tu entorno, de eso, internamente. Pero también hay factores externos que de alguna manera amortiguan o pueden amortiguar el impacto de ese evento que te puede traumar. Por ejemplo, otro adulto, como una abuelita, ¿no? Que si, por ejemplo, tenías papás muy perfeccionistas y exigentes, la abuelita siempre llegaba y te decía,
mijito, yo te quiero así como eres perfecto. Y eso, pues, de alguna manera amortiguaba el golpe, ¿no? De, pues, las exigencias o el perfeccionismo de tus papás, o inclusive un muñequito, ¿no? Un osito, o un amigo, o inclusive una mascota, un perrito, algo que tuvieras, que te servían de protección porque sentías que ellos sí te aceptaban tal como eras y hasta les platicabas a veces lo que sentías y entonces podías por lo menos expresarle a alguien o procesar un poco mejor tus emociones. Y así, pues de esta manera estos agentes externos amortiguaban el golpe y evitaban que la herida, pues aunque estaba ahí, fuera muy profunda. Esos son los externos, pero también te digo, hay cosas de temperamento, personalidad, resiliencia y capacidad o de resistencia, que son factores internos, que también hacen la diferencia entre que a la misma presión una persona o un niño se le parte el corazón más que a otros, ¿sí? Ahora, puede que esa herida, si tú la tienes, y vamos a hablar de ellas, ahora sea solamente un rasguño, ¿no? Que la hayas resignificado, que la hayas sanado, que solamente sea una cicatriz y que de hecho la hayas integrado como parte de quién eres y de lo que te llevó a ser quien eres, ¿no? Pero puede ser, y en muchos casos pasa, que esa herida esté abierta y te vaya dejando realmente, o te haya dejado, discapacitado de alguna manera y necesitas rehabilitarte para aprender a moverte por el mundo con esa discapacidad y a pesar de ella, ¿sí? Es muy importante entender eso. Muchos de nosotros tenemos heridas de infancia muy fuertes que no están sanadas y que nos dejaron, pues, prácticamente con muchas discapacidades emocionales fuertes ya como adultos y tenemos que hacer algo. O sea, hoy es nuestra responsabilidad como adultos sanar, porque cuando éramos niños y no, pues no teníamos de alguna manera los elementos o las herramientas, y a lo mejor hasta ahorita no las tenemos, ¿no? Pero sobre todo como niños no teníamos las herramientas ni los elementos necesarios para pues, poder manejar esto, o la herida fue tan fuerte que verdaderamente está afectando toda tu vida adulta. ¿Y cómo se manifiesta? Pues en el tipo de relaciones que tienes, en no poder generar abundancia, en mal trabajo, en tu salud, en cualquier área de tu vida que desees nombrar, ¿sí? Así que voy a hablar de estas 4 heridas, voy a hablar de 4 heridas muy comunes de vivencias cotidianas, ¿sí? Que se causaron, digamos, en la convivencia cotidiana por padres incompetentes o depresivos, enfermos o ansiosos, ¿sí? Que pues todavía venimos arrastrando como adultos sin que nos demos cuenta y que pues no nos dejan ser felices y avanzar ni en nuestras relaciones, ni en nuestra abundancia, ni en nada de lo que verdaderamente deseamos. Así que les voy a hablar de la primera herida, que yo pues bauticé como la herida de la máscara. ¿Qué quiere decir? En algún momento nuestros padres nos enseñaron, ya sea con palabras, con acciones o inclusive con omisiones, que hay partes de nosotros inadecuadas, inaceptables o inapropiadas. Y te puedo dar muchos ejemplos. Por ejemplo, te pudieron haber enseñado que no está bien mostrar tus sentimientos. O sea, el típico que te decían, pero no te enojes, o sea, no tienes por qué enojarte, es tu obligación, o sea, no debes de enojarte. O el típico de que, no sé, te peleaste con un amiguito o algo te hizo un amiguito y estabas muy triste y tú de, no te sirve de nada estar triste, ¿eh? O sea, ¿para qué lloras? Llorar no sirve de nada. O sea, mejor, o sea, haz algo y deja de llorar porque la neta no te sirve de nada, por ejemplo. Entonces, con estas palabras y actitudes, pues de alguna manera tú entendiste que no está bien mostrar tus sentimientos. Otro ejemplo es que tus propios padres no se sentían cómodos con mostrar su vulnerabilidad, ni decir la verdad, ni se permitieron compartir sus sentimientos. Entonces, haz de cuenta que eras niño y claramente veías a tu mamá casi casi con la lagrimita de Remy o muy triste, ¿no? Y tú le preguntas, ¿estás bien, mamá? O todo. Y entonces la mamá te dice, no, mi amor, no pasa nada, estoy súper bien. Lo que pasa es que papá y yo estamos realmente poniéndonos de acuerdo de X o Y,
Cuando claramente estás notando que tu mamá está muy triste y de alguna manera pues tu mamá sí te está mintiendo, tal vez para tapar el sol con un dedo, tal vez para protegerte, pero tal vez también porque no le gusta o no está acostumbrada o nadie le enseñó a mostrar su vulnerabilidad ni a hablar con la verdad de sus sentimientos. Y el problema de eso, ¿no? Más importante, es que si tú ves que tus papás no se permiten pues ser vulnerables o hablar de sus sentimientos, evidentemente, en un lenguaje a tu edad que tú puedas entender, etcétera, pues tú entiendes que tú tampoco puedes, ¿sí? Y que eso no es bueno, porque eso te ponen, o sea, que no es bueno mostrar tu vulnerabilidad ni debes de hablar de tus sentimientos. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, casi casi ya estaban divorciando y tu mamá, no, todo cool, no estoy triste para nada, no está pasando nada, todo cool, ¿no? Entonces aprendes que si ellos no pueden, como los niños aprenden mucho por el ejemplo, pues tú tampoco. O por ejemplo, que no hayas podido reclamar o no se te haya permitido reclamar absolutamente nada como niño, ¿sí? Lo cual, el derecho a reclamar es importante para la construcción de una autoestima sana y para la aceptación de deseos y el saber cómo cubrir tus necesidades. Entonces, si no, era así de, es que, cállate, ¿no? O sea, y te decían, aquí, a mí no me vengas a reclamar, aquí se hace lo que yo digo, no seas ridículo, me vale lo que tú quieras, no nos partimos el lomo para que vengas con esas ideas, aquí se hace así, obedece sí o sí, etcétera. Entonces tú estás así de, oye, pero es que, ¿no? Obviamente, una cosa es reclamar con berrinches y todo, y tus papás podrían haberte guiado y decir, a ver, tranquilízate y escucho. Pero esta herida viene más de verdad no haber podido, no, que no te hayan permitido siquiera reclamar absolutamente nada, ¿sí? Y entonces, pues eso influye mucho en la aceptación de tus deseos y el saber cómo cubrir tus necesidades y obviamente tu autoestima. Entonces, en lugar de permitirte expresar eso, lo que hicieron es totalmente lo contrario. Trataron de acallar o corregir esas expresiones, ya sea por el miedo al que dirán, ¿no? Y te decían cosas como que, mira, ¿qué van a decir de ti? El vecino te está viendo. Así nadie te va a querer, ¿eh? Qué vergüenza que te vean hacer berrinche, o qué vergüenza que le digas a fulanito que quiere ser barrendero, pues si para eso te estamos educando, ¿no? Así nadie te va a querer, o sea, desde esas palabras hasta los ojos de huevo así que ponen así, ¿no? De desaprobación, ¿no? O porque piensan que eres débil, o porque como eres un niño, ellos dicen, pues no sabes nada de la vida, o muchas veces es una intención buena, pero errónea, o de protegerte de un mundo que ellos perciben por sus propias heridas y vivencias como hostil y duro, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de cómo te enseñaron a que pues había partes de ti que eran inadecuadas, inaceptables y pues inapropiadas. Entonces, en ese momento, lo que te están transmitiendo como niño es precisamente que todo eso que tú eres es inaceptable o inadecuado. Entonces, tú como niño no tienes la capacidad de entender que son ellos, tus padres, los que en verdad se avergüenzan de el berrinche o los que en verdad se sienten incómodos con tu expresión de sentimientos o con tu sensibilidad o con tu expresión de tu inconformidad o con tu deseo guajiro de ser bombero, por ejemplo, ¿no? Porque pues para ellos eso es inaceptable o es tonto. O sea, tú no tienes la capacidad como niño de comprender que son ellos los que se sienten incómodos. Lo que tú entiendes es que tú eres el que eres inaceptable. Entonces, lo que entiende el niño, y eso es lo peor, aprende, es que el niño es inaceptable, inadecuado, por sentirse de cierta manera, por desear ciertas cosas o por pedir lo que necesita. Entonces, muchos padres, en su afán de mantener pues una falsa posición de poder o por su miedo al que dirán, pues te van a hacer sentir algo muy gacho, pero real, que es aceptación condicional. O sea, ya sea que te lo digan o que te lo hagan sentir, con todo esto que te acabo de decir, es solo te acepto y te amo si
llenas mis expectativas, eres así o no eres así, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si tú no pudiste o no te fue permitido expresar un deseo o una necesidad y además esta fue invalidada o ridiculizada, ¿sí? Pues entonces tú como niño entiendes que el que no está bien eres tú, ¿no? O sea, como el ejemplo de mamá quiero ser bombero y que te diga, obvio no, o sea, vas a ser abogado como tu papá. O que te digan, hay bombero, ay no manches, si te estoy educando en una escuela carísima, o sea, no seas ridículo. Además te vas a morir de hambre y es más, eres pésimo con tu cuerpo, ¿cómo crees que vas a ser bombero? O sea, desde ahí, ¿no? O sea, típicos comentarios. Entonces, muchos padres no comprenden que expresar emociones, reclamar, expresar necesidades y deseos a una edad temprana, cuando somos niños, o mostrar vulnerabilidad, provienen de estados emocionales internos y que de niños estamos justamente aprendiendo a expresar y cubrir necesidades. Y que aprender a hacer eso es sumamente relevante en la construcción de la autoestima y en nuestra idea sobre todo de valor de nosotros mismos. Y entonces, en un momento de total incompetencia de los papás, en lugar de enseñarte como niño la manera de expresar sus emociones, o en lugar de enseñarte o darte permiso a sentir y expresar tu enojo, tu tristeza, tu frustración, tu vergüenza, etcétera, o en lugar de enseñarte que tienes derecho a sentir y más bien enseñarte qué hacer con tus emociones de una manera buena y cómo sacarlas, o en lugar de enseñarte cómo expresar tus desacuerdos o pedir lo que necesitas, ¿sí? Haciéndote saber que tienes derecho como individuo, aunque estés chiquito, a tu edad, a expresarte. O sea, en lugar de todo eso, lo que te enseñan es que estás mal. Es decir, o te comportas de tal o cual manera, mismo que signifique reprimir tus verdaderos deseos, necesidades, etcétera, o no te voy a amar o aceptar. Y a lo mejor no te lo dicen literal, pero sí te lo hacen sentir a través de frases como me voy a ir, te voy a regalar, así ya nadie te va a querer, o así yo no te voy a querer. Te vas a ver horrible, ¿eh? Oye, ¿qué onda con tu atuendo? Se te va a secar la mano. Va a venir el coco y va a venir por ti, ¿no? Y la peor que para mí, una que me dijeron, hace ratito que estaba hablando con alguien, vas a hacer llorar al niñito Dios y eso sería horrible. Imagínate, o sea, tipo de comentarios. Te va a llevar la policía, o sea, cosas así, ¿no? Entonces te enseñan que estás mal, aunque no te lo digan literal, y te están prácticamente diciendo que su amor y su aceptación es condicional y que si no eres de tal o cual manera, pues o te va a llevar el coco o vas a ofender al niñito Dios o de plano nadie te va a querer y mucho menos ellos. Entonces al final los padres están creando en este momento así niños sumisos y muchas de las exigencias que los padres imponen a un niño pequeño son literalmente imposibles de cumplir, ¿sí? O sea, tú no puedes tratar a un niño como un adulto, como si tuviera la madurez de un adulto. Tú no le puedes exigir a un niño ni la perfección, o sea, si apenas están aprendiendo, ¿sí? No le puedes exigir a un niño la sumisión y mucho menos la santidad. O sea, de hecho los niños ven caricaturas, y yo que he trabajado con niños, dicen, no, o sea, yo quiero ser como el malo o el divertido de la caricatura, porque es el que más se divierte, ¿no? Es el que más hace travesuras, es el que es menos perfecto, ¿sí? Entonces, no le puedes exigir a un niño santidad, porque además le estás diciendo que casi casi tiene que ser perfecto y santo para poder ser amado y aceptado. Y después va a tener probablemente muchos problemas en aceptar su sombra. Y cuando tú no aceptas tu sombra, y esto ya se los he dicho muchas veces, es muy difícil integrarte y por ende amarte tal como eres, ¿no? Entonces es complicado. Entonces, como consecuencia de todo esto, el niño aprende que no está bien ser quien es, que debe esconder en lo más profundo de su corazón sus verdaderos deseos, sus inconformidades y sus necesidades. Y entonces, ahí el niño se inventa, porque literal se inventa, una máscara. Por eso le llamo a la herida de la máscara. Un falso yo, ¿sí?
ese falso yo de obediencia, ese falso yo que no siente, que es fuerte siempre, de dureza, por ejemplo, o de siempre estar contento y satisfecho y todo cool, ¿no? ¿Con tal de qué? Con tal de ser aceptado y amado, porque sí, chicos, todos, todos los seres humanos, y sobre todo los niños, solo quieren una cosa como primera necesidad, pertenecer y ser amados y aceptados. Y entonces tratamos a toda costa de convertirnos, nosotros como niños, en el hijo que nuestros papás dicen que quieren tener, porque está comprobado, según todo esto que acabo de decir y todos estos comportamientos, que lo que yo soy y como soy, no soy ese hijo digno de ellos. Y así se crea la herida. Y de verdad sucede, y por eso la mencioné como primera herida, porque creo que es la más común, ¿sí? Ahora, ¿qué efectos tiene en tu vida adulta? Número uno, perdemos total, o sea, vamos creciendo y vamos perdiendo total contacto con quien realmente somos. O sea, tenemos una desconexión total y desde ahí, desde ese lugar de desconexión, desde ese falso yo, desde esa máscara, elegimos pareja, tomamos decisiones, tenemos creencias falsas, etc. Por otro lado, vivimos con miedo de que alguien en algún momento descubra mi máscara y se dé cuenta de que en realidad ese no soy yo y de que la persona que en realidad soy yo es horrible, ¿no? Porque pues, si no fuera horrible no me hubiera tenido que inventar esa máscara. Entonces que se dé cuenta que soy horrible, inaceptable, inadecuado, con deseos muy tontos, ¿no? O sueños parados, y cuando se den cuenta nos van a dejar abandonar o dejar de amar. Entonces vivimos con miedo todo el tiempo, como adultos, ¿no? Y esto es pues muy triste porque esto obvio va a afectar mi elección en todos los sentidos de profesión, de matrimonio, de con quién me voy a casar y de muchas cosas más. Y me va a causar un estrés interno constante, aunque no te des cuenta. Entonces, este estrés interno constante, una de varias, o me va a enfermar un día, o me va a salir y estallar cuando menos me lo espere, así de la peor manera. Pero lo más triste y peligroso, creo yo, es que voy a sentir casi siempre, durante toda mi vida, o en periodos, un vacío existencial e insatisfacción enorme, porque el alma siempre va a reclamar que no estés conectando con la alegría de tu corazón, que no estés trabajando con lo que amas, que no estés explotando tu verdadero potencial y tus talentos, que hayas elegido al hombre perfecto para todos menos para ti. Y esto te causa siempre una insatisfacción constante. Otro efecto en la vida, otro efecto, digamos, en la vida adulta de esta herida, es que nos volvemos totalmente complacientes. O sea, de pronto eres el que nunca se queja o se queja poco y se aguanta, o eres de los que no se enojan, pero en el fondo estás almacenando tanto resentimiento, tanto miedo y tanto rencor y tanto enojo contigo mismo y tienes tantas necesidades insatisfechas que pues de alguna manera van a salir, ya sea por una enfermedad o por otro lado. Es como haber tenido a tu niño interno, a tu verdadero ser, no a tuyo falso, a tu niño en un calabozo oscuro durante años, 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 sin comer o con poquita agua, ¿no? Todo el tiempo atrapado en un calabozo y de pronto lo quieres dejar salir y hasta la luz le molesta, ¿no? O sea, es importante entender que, pues aunque creemos que la máscara nos ayuda, al fin de cuentas vivimos con una insatisfacción total y enojados porque en el fondo sí tenemos mucho resentimiento, miedo y rencor y muchas necesidades insatisfechas que en algún momento van a hacerte tomar decisiones o muy drásticas o muy dolorosas o que van a afectar a terceras personas. ¿Sí? Pero lo más peligroso, creo yo, de esta herida y de los efectos en tu vida adulta, es que como yo no sé quién soy, ni sé lo que quiero realmente, cualquier cosa que entre a mi vida parece buena, ¿sí? Cualquier pareja, cualquier trabajo, cualquier persona que quiera ser mi amigo, mi amiga, o cualquier deseo que a lo mejor ni es un deseo, ¿sí? Hasta que me doy cuenta que no,
que en realidad eso no es para mí y generalmente después de mucho dolor. Así que esto es lo más peligroso de esta herida. Y pues voy a saludarlos porque yo sé que llevamos media hora de programa, pero sí les quería mencionar esta primera herida porque es la más complicada, digamos, la más compleja, no complicada, y creo que la más común. Entonces los voy a saludar. Les recuerdo la dinámica otra vez. No voy a leer saludos de hola, buenas noches, buenas lunas. Sí los leo, pero no los voy a leer en vivo porque si no se hace la dinámica muy lenta y acuérdense que este programa se ve en muchos lados. Y además para poder tener más tiempo para información. Solo voy a leer comentarios relevantes en vivo, voy a leer comentarios relevantes a este programa o alguna pregunta en específico que tengan sobre esto que yo pueda contestar. Y lo demás, claro que los estoy viendo y después del programa, claro que les voy a contestar como siempre, ¿vale? Entonces, quédense porque lo que sigue es obviamente las otras 3 heridas más comunes y sobre todo cómo iniciar el proceso de sanación. Así que no se me vaya. Muchas gracias a todos los que están ahí. Voy a leer solo comentarios. A ver, gracias. Bueno, a mi mamá sí la voy a saludar. Gracias, mami, porque estás ahí siempre. Te amo y te adoro con todo el corazón. Y obviamente a Jaime Sardina lo voy a saludar. Gracias por estar aquí siempre. Jorge Érico González dice, los padres en su afán de hacer las cosas bien terminan haciendo las cosas mal y no lo hacen a propósito en la mayoría de las ocasiones. Qué buen comentario, Jorge Érico. Y la verdad es que iba a decir algo, pero no lo voy a decir porque es mi conclusión, casi mi cierre, entonces no lo voy a decir. Pero sí creo, a ver, creo que no todos tenemos vocación para ser padres. Creo que a veces somos padres por presiones sociales o porque es lo que sigue, porque es lo que nos enseñaron. Y a veces no tenemos vocación para padres, número uno. A veces, pues, pero bueno, ya los tuvimos y pues aprendemos en el camino, ¿no? Porque una vez que los tenemos, creo que siempre, yo parto siempre de la intención que el ser humano es intrínsecamente bueno, o sea, no malvado, o no hace las cosas por maldad. O puede ser que sí tengas vocación, pero tú como persona no hayas resuelto muchas cosas, no hayas madurado emocionalmente, traigas cargando heridas del pasado, o que tengas creencias o situaciones aprendidas porque también tus padres te las pasaron y entonces tú tienes una percepción del mundo de una manera que tú les enseñas a tus hijos. Entonces estoy de acuerdo contigo que en la mayoría de los casos, a menos de que sea un abuso sexual o algo ya muy gacho, que como dije al principio, no es el tema de este programa, pues sí, estoy de acuerdo contigo. La mayoría de las veces no es con la intención de herir ni dañar. Muchas veces hasta piensan que lo hacen por tu bien. Entonces, muy buen comentario. Gracias, Jorge Érico. Obvio voy a saludar a Patio Lea. Gracias por estar aquí, te amo. Karina Azurdia. ¿Cómo estás, Jack? Muchas bendiciones para tu vida y me encanta tu programa. ¿Cómo haría contigo para tener consulta? Karina Azurdia, bienvenida. Pues mira, para tener una consulta, te digo, es una consulta online de 1 hora, ya sea por Skype, FaceTime o Zoom, ¿sí? Y lo único que tienes que hacer es mandarme un WhatsApp al 55 80 70 0560 y me dices, hola, soy Karina, quiero informes. Y yo te doy informes de cuál es el costo. Puedes tomar una sola sesión o te puedo ofrecer un paquete de 3 que te conviene más porque el paquete de 3 tiene un descuentito, ¿sí? Por contratar 3. Esto te sirve cuando en verdad estás atorada en alguna decisión, cuando tienes algo muy puntual que trabajar. Ahora, también puedes tener un programa de empoderamiento individualizado, ¿sí? Que ese es mucho más largo, con un compromiso más largo, de más sesiones, en donde no solamente tienes las sesiones individuales, pero también yo te acompaño en todo el proceso, por teléfono, por WhatsApp y videollamadas, etcétera, extras. Si te contratas ese programa,
hasta que tú logres tu objetivo, ya sea de vida, de carrera o de negocios. Entonces, ¿cómo tener una consulta? Mándame el WhatsApp, yo te doy informes, haces el pago súper fácil y agendamos la primera sesión, te pido unos datos y listo. Y creo que vale muchísimo la pena. Gracias, Karina. Fidelia. Fidel Hernández, ya que manda un saludo a Lili López, por primera vez está viendo tu programa, pues bienvenida Lili López, es padrísimo ver gente nueva en mi comunidad, así que bienvenida. Ok. Gracias a todos los que me dicen que estoy hermosa. Me encantaría leerlos, ¿verdad? Del ego es así, pero dije que solo comentarios. eh, Por supuesto voy a saludar a mi padre, Pablo Moreno. Te amo con todo el corazón, papá. Gracias. Y gracias sobre todo, dice, hola Tilín, escuchando tus conceptos, me parece interesante, besos. Sí, no te sientas aludido en algunos. Yo creo que nadie sabemos ser padres, no tenemos un manual. Pero ya sabes todo lo que amo y te agradezco. Y también entiendo que es mi responsabilidad como adulto sanar cualquier cosa que me haya traumado, inclusive que yo haya interpretado, porque esa es otra cosa que voy a decir, como algo que me dañó, que a lo mejor ni siquiera fue tan así. Entonces, gracias papá y gracias por ese lindo comentario que mandaste por WhatsApp en nuestro chat, de decir que estabas tan agradecido con la vida por haber tenido estas hijas con tanta fe y tan amorosas, y me encantó y lo guardé y lo voy a guardar en esos recuerdos, así que quería comentarlo, te amo y gracias por estar. Gracias por lo que dicen de mi blusa. Dice Ramiro Flores, si volviera a ser, supongo a nacer, escogería al mismo papá. Escondería, dice escondería, pero supongo que quisiste decir escogería al mismo papá. Saludos, mujer hermosa. Pues qué bueno, Ramiro, qué bueno, porque entonces quiere decir que, mal o bien, pues has hecho las paces con tu papá. Porque quiero hacer un comentario. Parece que los papás venimos con un chip para traumar a los hijos. O sea, todos los hijos, o sea, todos los papás vamos a traumar a los hijos de una u otra manera, ¿no? Ya sé por qué, o sea, típico, ¿no? Ay, mamá, es que como no te divorciaste de papá a tiempo y fuiste tan infeliz, me afectaste. O, ay, es que te divorciaste y mi papá se fue de la casa y entonces me traumaste. O sea, no importa lo que hagas, de todos modos los vas a traumar de alguna manera, ¿no? Parece que traemos un chip. Pero qué bueno, Ramiro, que volviera, ¿cómo dices? Vuelves a escoger al mismo papá porque eso quiere decir que has hecho las paces con él o que en realidad fue un gran padre y no tienes nada que, pues, que reclamarle o heridas con él. Ramírez Álvarez Elepa dice, juzgaba a mi padre, trabajé en el perdón y me perdoné por juzgarlo. De ese momento en adelante mi vida fluye en todos los aspectos. Pues enhorabuena, Elepa. Qué bueno que te llevaste a la convicción de perdonar, porque yo sí creo que es un acto de amor propio perdonar y que es parte de la sanación, como verán al final, perdonar. Juzgar nunca es bueno, pero yo creo que un paso antes de perdonar es reconocer que te hicieron daño y tienes derecho a sentirte enojado, inclusive a juzgar en el sentido de decir, y qué poca, y me sentí así, no fue justo, ta, 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 porque eso te ayuda a reconocer que hubo un daño. Después pasas al tema de, pero bueno, hizo lo mejor que pudo, tal vez no fue su intención, y después lo haya hecho consciente o inconsciente, no voy a cargar con ese lastre toda mi vida, es un acto de amor propio perdonarlo, y entonces lo perdono, y no es tanto perdonarlo a él, sino perdonar la situación para que tú puedas avanzar, así que enhorabuena. Entonces voy a leer comentarios. Gracias a todos los que me están echando flores, que si mi blusa, que si me veo hermosa, muchas gracias. Dice Rita Elisa, bueno, dice aquí primero Erika Marván, qué gusto verte en vivo. Oye, sí, Erika me acaba de contratar justamente un paquete de 3 sesiones online y creo que vamos a avanzar muy bien. Erika, gracias por estar en vivo, porque me encontraste en YouTube, entonces por ahí me contactaste, gracias. Dice Rita Elisa Monraz, ya que mucha razón tenías con el caso de una amiga que tenía 5 años con una relación tóxica con un hombre casado. Tú comentaste que tenía heridas de niña no sanadas. Pues sí, ella proviene de una familia disfuncional.
Su padre se fue a Estados Unidos y dejó a la madre con 2 hijas adolescentes. Sus visitas fueron más esporádicas hasta que no regresó. Él tenía ya otra familia y las abandonó. Yo siento que cuando ella dice que va a hacer lo que sea por separar a ese hombre de su familia, va precisamente a dañar algo que ella no pudo tener. Otra cosa que observo es que mientras este hombre regresa, ella lo toma como triunfo y pasa algo chistoso. Primero hace todo lo posible por tenerlo y cuando está con él se vuelve fría. Tiene una hija de 25 años y se ve que va por el mismo camino de relaciones tóxicas. No la juzgo, pero es bien triste que disfrute destruir una familia y además esté afectando ya la vida de su propia hija. Gracias, Rita. Híjole, este comentario muchos no lo van a entender porque Rita explicó este caso de su amiga hace bastantes programas atrás, ¿sí? Entonces, no voy a explicar toda la situación, pero es prácticamente una persona que anda con un casado, que está súper enganchada con ese casado y que quiere destruir la familia a como dé lugar y hacer daño y mala onda, ¿sí? Y ella lo que está diciendo es que, pues ahora entiende que tiene una herida de niña, que no voy a hablar de la huella de abandono, porque pues sí, fue abandonada. Y sí, sí te creo que, pues de alguna manera es una manera inconsciente de reparar ese dolor que no ha podido sanar del pasado. Y entonces por eso cuando lo tiene, lo disfruta y luego lo deja porque es como una venganza sutil, pero no con él, sino con su historia del pasado que no ha sanado. Así que muy buen comentario, Rita, y espero que en algún momento pues ella pueda hacer conciencia y sanar, porque pues en realidad ella cree que va a hacer daño a una familia, pero se la está haciendo mucho más a ella y todo se regresa en esta vida. Obvio voy a saludar a Germán Esquer, dice jajaja, te va a llevar el viejo del costal, también es además del coco, ¿no? Te mando muchos saludos hasta Playa del Carmen. Adriana, ¿cómo estás, mi Adriana? Eh, ¿Quién más tiene un comentario sobre este programa? Dice Juan José, me acordé de un video que tienes acerca de la vulnerabilidad, está genial también. Sí, se los recomiendo mucho, justamente hablando de esta herida primera. Lo pueden buscar en YouTube, los invito a inscribirse gratis, ahí está, y es muy importante. Royce Vázquez, ya que me ha tocado andar en supermercado y de repente una señora anda con su hijo y le dice al niño, ¿te callas o te va a llevar ese señor? Y me apunta con la mano. Este sería el lado contrario, miedo de la madre a llamarle la atención al niño. No, pues es lo mismo. O sea, es como o te callas o te lleva el coco o te lleva el señor. Imagínate, es lo peor que le podemos decir a un niño, ¿no? Y eso es pues pasó una vez, bueno, ¿no? O sea, ay, perdón, hijito, ¿no? O sea, estaba muy estresada. Pero estas heridas se crean cuando es un patrón constante de todas estas cosas. Buen comentario. Gracias a Oscar que está ahí y obviamente a nuestro astróloga de cabecera, Héctor, te mando un saludo. ¿Quién más tiene un comentario? Lili López, todo esto al transmitir las inseguridades de los padres hacia los hijos, les afecta teniendo hasta deseos reprimidos, absolutamente, de eso estoy hablando. Mari Dopeje, qué mal, yo creí que hacía fuertes a mis hijos y en realidad la estoy regando en mis recuerdos. No, la estoy regando. En mis recuerdos tengo bien marcado es haberle dicho a mi madre que su marido abusaba de mí y ella a gritos me dijo que se lo tenía que decir en la cara de su marido. Pasaron los días y no dijo ni hizo nada y hasta la fecha no ha pasado nada y solo me he dedicado a ser fuerte a mis hijos. Según yo he tomado algunas selecciones o secciones de ayuda, pero creo que no lo he logrado y ahora creo que ya es pasado y le doy prioridad a algo más, pero lo intentaré de nuevo. Creo que hacen falta muchos cambios, en especial quererme a mí misma. Bueno, Mari, ahí sí creo, te recomiendo buscar ayuda profesional, vete conmigo a unas sesiones, porque como dije en este programa no voy a tocar abuso sexual y esto es muy profundo y es, perdón, complicado, mucho más complicado de atender. No sé a qué te refieres, a que con esto le has hecho daño a tus hijos, entonces mándame un WhatsApp para poderte guiar mejor. Dice Noé, tengo heridas de la niñez que no han sanado. Una forma en que se manifiestan es que siempre quiero llamar la atención. Es bastante frustrante. Bueno, a lo mejor no tiene que ver con herida de la niñez, Noé. A lo mejor tienes un trastorno de personalidad narcisista. Puede ser. O puede ser
que tengas trastorno ahí limítrofe o simplemente pues tengas alguna configuración astrológica ahí, mucho Leo por ahí que te guste llamar la atención. No, no necesariamente tiene que ver con una herida. Ahora, si tú de las que voy a mencionar identificas, esta herida, ya entendí que es la que me hace querer llamar la atención, ok. Pero, a ver, llamar la atención no es necesariamente malo si está en tu personalidad, si está en tu talento, si te gusta brillar. El punto es cómo llamas la atención. Si llamas la atención negativamente, o por si tienes una herida que tienes tanta necesidad de pertenencia o aprobación que te gusta llamar la atención de un falso yo. Pero no necesariamente tiene que ser una herida. O sea, dime si sabes ya bien que viene de esa herida o más bien eres medio narcisista. Pero a lo largo de lo que sigue el programa, a lo mejor identificas si hay una herida que te hace ser así, ¿vale? Por supuesto que voy a saludar a mi querida Angie Franco, que quiero y adoro, te amo con todo el corazón. Gabriel Osorio dice, yo crecí en una familia donde los niños no opinábamos, ni podíamos intervenir en pláticas de gente adulta. Cuidadito y reprobar alguna materia o llegar a tarde o salida sin permiso. Esto me hizo muy introvertido, claro. En la secundaria les hablaba a mis compañeros de usted y me buleaban mucho, pero no me dejó huellas. Ahora me doy una divertida recordando mi pasado. Yo creo que sí, siempre hay una huella, pero yo creo que, como te digo, hay factores externos. A lo mejor tuviste a alguien o alguna mascota, alguna abuelita, como que te lo amortiguó, o a lo mejor tú ya, en tu personalidad, eras bastante resistente o resiliente, o no fue tan fuerte el cómo te lo hicieron, ¿no? O lo veías tan común en todos tus amiguitos y en esa época así era, que a lo mejor no lo interpretaste como una herida, puede ser. Mi querida Roxana Polanco, te mando un abrazo. Miriam, hola, yo tengo la herida de abandono y aunque la he trabajado para limitar los efectos en mis hijos, a veces percibo que aún quedan remanentes, pero bueno, seguiré trabajando con todo este apoyo que nos aportas. Gracias. Sí, bueno, no voy a hablar de la herida de abandono, porque hay otras cosas que se llaman huellas de abandono, como la injusticia, el rechazo, pero no estoy hablando de las heridas de abandono. Ese es otro tema, pero si te puedo ayudar en algo, por favor, escríbeme un WhatsApp. Gracias, Juan Aguirre, por estar aquí. Vámonos porque tenemos mucha información. Segunda herida, que la he bautizado herida de la víctima e indefensión. Cuando somos niños, todos desarrollamos un sentido de identidad. Es en el momento en que desarrollamos, de hecho, nuestro sentido de identidad, del cual, y de cuál es el lugar o nuestro lugar en el mundo. Pero también desarrollamos la capacidad de darnos cuenta, escuchen, esto es muy importante, quién creemos que somos y quién no creemos ser. O sea, aquí es donde se forman las creencias de lo que sí puedo, lo que no puedo, ¿no? Creencias buenas de mí, creencias limitantes de mí, ¿sí? ¿Y cómo las creo? A través de las reacciones o respuestas que nos regresan nuestros padres o incluso compañeritos en la escuela, maestros, etcétera, cuando interactúan con nosotros. El tema es que el niño interpreta estas reacciones o respuestas en la interacción de esta manera. Como si pensara, la manera en cómo me tratan es un fiel reflejo de cómo soy. Lo cual obviamente, en la mayoría de las veces, no es necesariamente cierto. ¿Sí? Y esto pasa porque a veces nos tratan como no merecemos. Por ejemplo, hay compañeros en la escuela que por muchas razones nos bullearon muchísimo. Yo fui una niña muy bulleada, les voy a contar esa historia. O a veces nos exigen cosas, nuestros padres, que no podemos hacer, ¿no? Y muchos padres, creen de alguna manera que lo hacen por nuestro bien y que un día se los vamos a agradecer y la verdad es que eso es bullshit, ¿no? Y en el nombre del amor o de que lo estoy haciendo por mi bien, hay golpes, maltratos, insultos, humillaciones, devaluaciones. Y esto aquí en China, chicos, se llama abuso emocional. Abuso. Y el tema es que nos acostumbramos al abuso tanto de niños que como adultos ya hasta lo vemos normal. Porque es el modelo de amor que aprendimos. Y de niños, pues no tenemos el poder de cambiar la situación. Y como no tenemos ese poder, entramos en un estado o en un sentimiento de total indefensión.
¿sí? O sea, no me puedo defender. Entonces, si aprendimos a vernos como seres malos, no dignos, o dignos de abuso de cualquier tipo, o como defectuosos o indeseables, es justo, y esto es muy importante, si aprendimos eso por las reacciones de los demás, por el bullying que nos hicieron, por los golpes, los maltratos, etcétera, entonces, así es justo como nos vamos a tratar a nosotros mismos. Eso es lo que va a determinar mi relación conmigo misma, ¿sí? Por lo tanto, mi relación conmigo misma será sana, será poco sana, perdón, porque voy a tener sentimientos de indefensión todo el tiempo, ya está como adulto, y sentimientos de total desempoderamiento, ¿sí? Entonces nos convertimos en víctimas, sintiendo que no podemos hacer nada para cambiar nuestras circunstancias. Y lo peor del caso, y esto creo que es una de las peores cosas, nos abusamos a nosotros mismos. O sea, no solo dejamos que nos abusen los demás, que eso es obvio, y sí lo dejamos, porque ya lo vemos hasta normal, ¿no? O sea, que un tipo nos abuse o hasta que uno nos grite, porque pues bueno, ¿no? Porque ya estamos tan acostumbrados que lo vemos normal. Pero eso no es lo peor. Lo peor también es que nos abusamos y tratamos mal a nosotros mismos por esa mala relación que aprendimos a tener con nosotros mismos. Por ese sentimiento de indefensión, de desempoderamiento y victimez. Entonces nos abusamos y nos tratamos mal a través de adicciones, de autoabandonarnos, de no ir por nuestros sueños, de ser muy permisivos, de no cubrir nuestras necesidades, you name it. ¿Sí? Entonces, generalmente esto sucede cuando tuvimos padres muy agresivos, ausentes, depresivos, demandantes, golpeadores, adictos, alcohólicos, drogadictos, etcétera. O si fueron padres ausentes porque eras la segunda familia, también, ¿no? Entonces venían de vez en cuando, o tenían varias mujeres, varios hijos con varias mujeres, o que regañaban por todo, o que insultaban y humillaban, ¿sí? Por eso, pues eran padres agresivos o adictos o depresivos, ¿no? Enfermos emocionales. Entonces, cuando fuimos maltratados por otros adultos o por nuestros padres u otros adultos, por ejemplo, maestras. Yo tuve una maestra que me maltrató, me acuerdo hasta del nombre, Elena, ¿no? O sea, la odiaba yo. Pues nos sentimos como indefensos porque en ese momento no sabemos qué hacer. O niños que fueron muy buleados. Yo fui una niña muy buleada, chicos. Y para mí eso sí fue una herida que me duró mucho tiempo. Herida que eh, sané, resignifiqué y de hecho me hizo mucho más fuerte y ser lo que soy hoy. Pero sí debo decirles que esa herida fue muy fuerte en mí. O sea, a mí me buleaban y no quiero ni siquiera decir por qué, porque pueden ser muchas cosas. Pues sí, la verdad que yo era una niña muy nerd, era una niña muy inteligente, puede ser que haya sido hasta medio mamoncita, ¿no? Consentida de las maestras, lo que quieras. Pero yo no entendía por qué no quería juntarse nadie conmigo. Pero el bullying no solo acababa ahí, el bullying era de golpearme, azotarme contra el pizarrón, eh, eh, lanzarme los zapatos por la ventana, poner en el pizarrón todas invitadas a la fiesta de Juanita, menos Jacqueline. O sea, un bullying verdaderamente constante, ¿no? Y yo me acuerdo que le preguntaba a mi mamá, es que me dicen y eso, y mi mamá me decía, con sus herramientas en ese momento, no les hagas caso, te tienen envidia, o sea, ni peles, ¿no? Pero, y yo sé que mi mamá lo hacía con la mejor intención de decir, pobres idiotas, ¿no? O sea, ¿qué onda con mi hija? Pero pues tampoco me podía dar las herramientas, no las tenía, como para defenderme. Y yo lo único que quería no era decir, es que me tienen envidia, entonces no. Yo lo que quería era no ser bulleada, no ser golpeada y no ser maltratada y ser querida y aceptada y tener amiguitas para estar en el recreo. Y no tenía, ¿sí? Entonces esto fue realmente un impacto y una herida muy profunda en mi vida, que de adolescente me llevó a ser muy rebelde, a sentirme muy indefensa, a tratarme muy mal y a permitir muchos abusos en muchos sentidos. Hasta que trabajé esa herida, que evidentemente hoy tengo totalmente resignificada, cicatrizada, y al contrario, hasta la agradezco porque aprendí muchas cosas de eso y me empoderó de muchas maneras. Pero estoy poniendo mi ejemplo personal
Porque no solamente a veces son los padres, a veces son de verdad compañeritos en la escuela crueles, que también tienen otros problemas emocionales que ni siquiera sabemos en su casa y que por eso tratan de, para ellos sentirse mejor, hacer menos al otro, ¿no? Esta es mi historia personal. Pero bueno, de la herida de la víctima e indefensión, ¿cuáles son los efectos en tu vida adulta? Pues la incapacidad de tomar el rumbo de tu vida en tus manos, dejarnos comúnmente o dejar que comúnmente alguien más decida por mí, ¿no? O sea, me cuesta tomar decisiones, delegamos esas decisiones importantes a otros, por ejemplo, a mi papá, a mi pareja, a mi amigo, a mi hermano, a un gurú, o inclusive al horóscopo, a la suerte, al karma, a los astros, ¿no? O sea, porque de plano, como siento que soy indefenso y de plano no supe cómo defenderme y estoy acostumbrado al abuso y todo, entonces no me sé defender, entonces no puedo tomar decisiones y se lo dejo a todo, entonces hasta de lo que voy a estudiar o si me divorcio o no, a todo mundo le pregunto y no puedo tomar decisiones. Otro efecto en tu vida adulta es que justificas que no puedes ser feliz porque siempre alguien o alguien, algo o alguien más interviene pidiendo opinión de todo y nos dudamos todo el tiempo, ¿sí? Este es un efecto, creo que de los más comunes e importantes de esta herida. Te estás dudando todo el tiempo y por eso pides la opinión de Juanita, Chanita y bla, 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 ¿sí? También otro efecto es que nos pensamos muchas veces como víctima y como seres indefensos y vulnerables y vemos el mundo con miedo y con hostilidad. Entonces eres un jarrito de Tlaquepaque y un jarrito de Guadalajara y entonces cualquier cosa es como de, oh, ¿no? Por esa indefensión y por esa herida. Y probablemente puedas desarrollar un sentimiento de no merecimiento y de ceder tu poder y tu control a alguien más, ya sea a través de una codependencia o de un matrimonio, o sea, cedes totalmente tu poder y tu control. Si esta es tu herida e identificas esos efectos en tu vida adulta, pues creo que está muy claro que puedes identificarla y trabajarla. La número 3, esta sí se llama bautizada la agresión pasiva. Miren, hay familias muy disfuncionales, y no voy a hablar de qué es una familia disfuncional porque sería otro tema, donde no se gestionan bien, de hecho no se gestionan o se gestionan pésimo las emociones, pero sobre todo el enojo en este día. Entonces hay de dos, o sea, son dos escenarios, ¿no? Si en tu familia disfuncional no se gestionó bien el enojo en la manera de que hubo expresiones muy violentas o desbordadas de enojo a través de insultos, gritos, hacer la ley del hielo, azotar puertas, golpes, escenas horribles en el carro de discusiones, ya sabes, estas explosiones, expresiones violentas. En ese escenario, el niño crece pensando que el enojo es terrible. O sea, dice, si yo me siento enojado, voy a hacer lo que ellos hacen y no está padre. Entonces tengo que evitar el enojo a toda costa para no generarme un entorno hostil e inhabitable y para no despertar el conflicto. O sea, evito el conflicto a toda costa, por eso no me enojo. Porque si yo me enojo, se me van a desatar los demonios, porque es lo que vi en mi casa, y entonces el niño aprendió que no hay control posible sobre el enojo, porque así lo aprendió, y tiene pánico al enojo, y hace lo que sea para evitarlo, y por lo tanto no confronta situaciones, y no se quiere enojar y lo evita a toda costa, y el resultado generalmente es que, desgraciadamente, generalmente de ahí vienen muchas de las enfermedades como el cáncer y otras, pues, muy graves. Ahora, si en el escenario 2, donde de todos modos no se gestionó bien las emociones, sobre todo el enojo, es que hubo una supresión o prohibición del enojo. O sea, en tu casa era visto el enojo como inaceptable. Entonces el niño en ese caso aprende que el enojo es algo que se siente, pero que está mal sentirlo. Porque te decían que no te enojaras, ¿no? Lo cual es absurdo, o sea, ¿cómo puedo evitar enojarme? Es que no nos enojamos en esta casa, es que ¿para qué te enojas? ¿De qué te sirve? ¿Y qué? ¿Por qué me haces esa cara? No te enojes, ¿no? Entonces, en lugar de enseñarte a gestionar el enojo y a pensar que es normal sentirlo y que es una emoción que como cualquier otra, que no se puede controlar,
pero sí lo que haces con ella. En lugar de eso, te enseñaron a reprimirlo. Aquí todo cool, nadie se enoja, ¿no? O sea, al contrario del otro escenario que trataban, acá todo cool, no, nadie se enoja. Y entonces el resultado es que aprendiste a tú actuar el enojo de manera indirecta, ¿sí? Indirecta, ¿por qué? Porque no parece enojo, a través de conductas pasivo-agresivas, ¿sí? O sea, te volviste un pasivo-agresivo o una pasiva-agresiva. ¿En qué sentido? Tienes rebeldía ante la autoridad, solucionas problemas aplicando la ley del hielo, tienes olvidos accidentales de algo que alguien que se supone que amas te pidió, ¿sí? Te pidió hacer. Y esta es una conducta pasivo-agresiva, cuando dices que tú accidentalmente lo olvidaste. O una falta de cooperación, ¿no? ¿Qué haces a propósito? Haz de cuenta que te pidieron cooperar en algo, vamos a salir, íbamos a ir de vacaciones y hay que llegar a tiempo al aeropuerto porque hay que tomar el avión. Y tú te tardas a propósito, sabiendo muy bien que van a perder el vuelo, pero te vale gorro, porque de alguna manera, en algún momento te hizo enojar tu pareja, pero como tú no te enojas y no te lo permites, te lo guardaste y te lo estás cobrando con una actitud pasivo-agresiva, porque como yo no me enojo, me desquito a través de me tardo mucho, sé que voy a perder el avión y me vale gorro perder las vacaciones del avión con tal de desquitarme, pero como yo no me enojo y no te lo digo, pues no voy a cooperar. Híjole, perdimos el avión. Esa es una actitud pasiva-agresiva. O dejas de cumplir acuerdos, ¿no? Esos pequeños accidentes, como dañar el coche de alguien, híjole, se me fue indirectamente. O rayar algo que era muy importante para tu hijo, tu pareja, sin querer, según tú, pero no fue sin querer. O te dicen, o tú dices, ¿no? Lo hago yo porque te tardas mucho. O así soy yo, así hablo. O, por ejemplo, como a mí alguna vez me dijeron, tú siempre lees puras tonterías, ¿no? O, pero bien tranquilo, ¿eh? Cool. O sea, yo no me enojo, es como, es que tú lees puras, perdón, así me dijeron y lo voy a repetir textual, es que tú lees puras pendejadas, ¿no? Bueno, es que te gustan esas tonterías. O sea, cosas muy sutiles según tú, pero que dañan, ¿sí? Esas son cosas que te pueden decir. Entonces, el pasivo agresivo se muestra muy tranquilo. ¿Para qué? Para proyectar ese enojo que él no se permite sentir en el otro. O sea, se encarga él de causar al otro mucho enojo y frustración. O sea, se encarga de que las personas que interactúan con él o con ella se enojen y se frustren tanto que pueda entonces proyectar su enojo en otros. O sea, el otro es el que explota, no él. Y eso le viene muy bien, ¿sí? O sea, le viene bien que el otro sea el que se frustre, se enoje, grite y llore y lo frustre y acabas, o sea, con esas actitudes pasivo-agresivas, te juro que si eres una persona sana y normal, de todos modos, acabas, que le acabas queriendo golpear, pero le viene bien que el otro sea el que se enoje, porque el otro es todo cool y él no se permite expresar el enojo y lo proyecta en otros para que lo exprese, para que otros expresen el enojo por él. Y cuando ve que el otro se enoja, él siente como un placebo, como un relief, que se dice en inglés, como un alivio. Yo no fui el que me enojé, pero sí estoy enojado, pero no fui yo. Entonces así está proyectando su enojo. ¿Sale? Esta es la herida de la agresividad pasiva. Y la cuarta herida es prácticamente la herida de la pasividad y el autosabotaje. Bien fácil. Cuando nos sentimos descuidados o abandonados emocionalmente y por quien se supone que debió habernos cuidado o debió habernos amado, aprendemos que expresar o buscar satisfacer necesidades es motivo de desamor. O sea, es como, mamá quiero ir al baño, mamá quiero ir al baño y no me pelan, ¿no? Entonces lloro y no me pelan, y pues no me cuidan, o sea, me siento abandonado físicamente o emocionalmente, ¿no? O sea, aprendo que buscar satisfacer mis necesidades es motivo de total indiferencia, desamor y desatención. Entonces,
nos convertimos nosotros en nuestra vida, bueno, desde niños y luego en nuestra vida adulta, en cuidadores y satisfactores de las necesidades de los demás, buscando justamente, es como si a través de cuidar a los demás, yo estuviera reivindicándome conmigo mismo, tratando de cuidarme yo, ¿sí? Pero cuidando a los demás. Entonces me convierto en cuidador, rescatador y satisfactor de las necesidades de los demás, abnegados, que dan la vida por otros. O sea, si tengo una necesidad real, como descansar, comer o cualquier cosa básica, cuando estoy cuidando de alguien o cuando estoy muy pendiente de alguien, porque siempre le respondo a la hora que quiera, cuando él quiera, como quiera, ¿sí? No, o sea, dejo de inclusive ir al baño o de comer o de descansar cuando estoy cansado, porque lo que siento es que tengo que cuidar y atender la necesidad del otro. Entonces, por muy cansado, hambriento o ya me estoy haciendo pipí, no voy. ¿Por qué? Porque me voy a sentir mala persona. Porque desde chiquito, como fui abandonado, descuidado emocionalmente, pues me sentí pues que era una mala persona, porque pues, si soy buena persona me hubieran atendido, si soy mala no me atiendo. O sea, no vivo mi vida libremente porque siempre estoy pensando que los demás me necesitan. Esto obviamente en un intento inconsciente de sanar pues esa herida. ¿Qué efectos tiene esta vida adulta, además de los que ya te mencioné? Personas que siempre se hacen las fuertes, yo puedo todo, que se abandonan a sí mismas física y emocionalmente, que sí saben lo que quieren, pero como sienten que no lo merecen, inclusive si están a dos, a punto de lograr eso por lo que trabajaron, de pronto lo autosabotean, o sea, empiezan bien, pero luego se empiezan como a poner el freno, a volver pasivo, y justo en el momento más clave para lograr algo, para alguna situación importante, ponen el freno de mano, se autosabotean, ¿sí? Y valió. ¿Por qué? Porque te enseñaron que tus necesidades no son importantes y entonces siempre que estás a punto de lograr algo, tu inconsciente te dice, no es importante y siempre se va a atravesar algo, ¿no? Inconscientemente, siempre se va a atravesar algo que tú consideras más importante, que se atraviesa y te distrae. Y tú justificas, dices, no, es que no viste porque se atravesó fulanito y todo, y si no lo cuido y si no lo atiendo, pues soy mala persona, y como yo me creo mala persona por esa idea que tengo, entonces, no, es que estaba a punto de lograrlo, pero se atravesó no sé qué cosa. Y esto lo hacemos muy seguido cuando tenemos este día. Otro efecto es que sueles pensar, no importa que abusen de mí, lo hago por amor sin esperar nada a cambio, o sea, imagínate, ¿sí? O sea, como tú vienes de un hogar de desamor, porque fuiste descuidado y abandonado emocionalmente, pues tú aprendiste que el amor es esperar nada, prácticamente. Entonces, pues aceptas y permites abusos porque pues es lo que aprendiste, que el amor es no esperar nada. Y los demás acaban pensando o que eres un loser, o que no le echas ganitas, o de plano que tienes muy mala suerte. Y eso pues te devalúa más. Pero la realidad es que eres tú el que deja de hacer las cosas por ti, porque eso te enseñaron, esa es tu herida, ¿sí? Si tú aprendiste que el amor es desamor, que el amor no es cuidado, que el amor eh, pues es no esperar nada, pues vas a replicar eso en tu vida adulta. Y te vas a hacer siempre la fuerte o el que cuida de todos y que sí de lo que quieres, vas y empiezas, pero de pronto algo se te atraviesa porque inconscientemente tú crees que no mereces, porque tus necesidades no importan. ¿Sale? Así que voy a leer más comentarios ya para ir a la recta final de este programa, con la misma dinámica de las preguntas, que solamente voy a leer lo que tenga que ver con esto y después los voy a saludar. Y quédense para lo que sigue, porque sí, obviamente voy a decir qué hacer y las conclusiones que están muy interesantes. Entonces dice Noé, mis papás me reprimían mucho, siempre me decían, pórtate como gente decente. Bueno, eso yo creo que tiene que ver con la herida número uno, que es esa parte es inaceptable de ti, ¿no? O sea, ¿qué hacías que ellos consideraban indecente? ¿Sí?
Entonces, como negar una parte de ti que es inaceptable y no adecuada, y eso en conjunto con otras cosas, no solo que te lo hayan dicho una vez, pudo haberte causado esa herida de la máscara y de decir, no puedo ser yo, porque siendo yo no me van a querer, y me puse una máscara. Juanjo, buenas lunas, ok, Rita, quiero compartir que mis padres por exceso de amor casi provocan traumas entre hermanos. Eso también es interesante. Soy única mujer de 4 hermanos. Obvio fui la princesa de la casa. Sí había un trato muy preferencial conmigo. Esto afectó a uno de mis hermanos. En nuestra adolescencia peleábamos mucho. Cuando ya estábamos en la universidad y ya adultos jóvenes, un día hablamos los dos y nos pedimos perdón. Santo Remedio es el hermano que más me procura. Sí, miren, este es otro tema, pero sí, muchas heridas de la infancia también tienen que ver con la dinámica familiar, ¿sí? O sea, y con muchas creencias, y que nos creemos y que son muy comunes en México, ¿no? O sea, si eres el sándwich, eres el más jodido, ¿no? O si eres el primero, pues eres el que tiene más pesada la cosa porque tus papás experimentan y hay muchas creencias. Pero aunque la gente diga que no, los hermanos siempre van a competir, consciente o inconscientemente, por el amor de sus padres y por tener un lugar, ¿no? Y a veces en las dinámicas familiares que no están bien manejadas, se toman bandos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es que yo soy la consentida de mi papá, entonces yo siempre justifico a mi papá, y entonces mis hermanas, pues se alían más con mi mamá, y entonces siempre hacen pequeños bullings, o mi hermana por ejemplo, siempre es la que habla muchísimo y la que llama la atención y la que siempre hace todas las cosas en la escuela y yo soy a lo mejor muy diferente o muy lenta y entonces mi mamá siempre refuerza mucho a mi hermana que saca muy buenas calificaciones y lo hace todo bien y rápido y habla mucho y a mí no me deja ni hablar y entonces me traumé por eso. O sea, sí hay dinámicas en la familia que tienen que ver con hermanos que también pueden causar ese tipo de heridas, así que muy buen comentario. Qué tema tan fuerte, dice Isha. Lo más duro de sanar y superar son los traumas emocionales, no tanto los golpes. Esos pasan y se van. Mm, entiendo lo que dices, pero yo creo que el golpe duele en el momento, pero lo que duele después es el porqué del golpe. Pero, ok. Dice, por desgracia, se nos queda tan grabado que nosotros mismos nos minimizamos y no nos valoramos, absolutamente. Roxana, saludos Jaque, un abrazo. Este tema es buenísimo. Tú me ayudaste mucho a superar cosas de mi niñez y ahora agradezco cada una de las enseñanzas que me dejó y saber que ahora yo tengo el control y no solo sobrevivir, sino vivir y disfrutar de esta hermosa vida y más, pero gracias por siempre compartir tu luz. Mi querida Roxana, estoy muy orgullosa de ti. Si quiero decirles que Roxana vive en Guatemala. Ella es mi coachee, ha sido mi coachee y sigue siendo mi coachee por un tiempo. Y hemos trabajado más que nada heridas de infancia. Eh, y hasta me dan ganas de llorar porque fueron muy fuertes. Me conecto mucho con eso. Gracias y qué alegría haberte podido ayudar y sobre todo a recuperar la pasión y la alegría por vivir, mi querida Roxana. Gracias por lo que me dices. A ver, otra pregunta. Noé, mi comentario no estaba completo. El abuso emocional describe perfectamente la situación que padecí no solo en la niñez, inclusive persistió en la edad adulta. Ahora bien, ¿cómo empiezo a sanar? Espero tu respuesta, ya que, claro, eso es lo que viene. Entonces no me lo voy a saltar. Rocío Puente, si lo sabemos canalizar, los que nos hacen daños nos hacen fuertes. Claro, bueno, sí, sí, claro, como dice el dicho, ¿no? Lo que no te mata te fortalece. Sí, una vez, o sea, es cierto, pero una vez que lo reconoces, lo lloras, te enojas, inclusive lo juzgas por un momento, lo comprendes, lo perdonas y lo sanas, ¿sí? Y entonces sí te hace más fuerte. Muy buen comentario, Rocío. Ana Carolina, ¿se pueden tener todas las heridas en una sola persona? Absolutamente sí. Eh, Ana Carolina, ¿el enojo es una máscara de dolor? No siempre, pero sí puede ser. Porque te voy a decir que el enojo es una emoción, como cualquier otra, no placentera, que tiende a tapar
la verdadera emoción o el verdadero dolor que está dentro. ¿Y por qué? Porque el enojo al menos me da energía. O sea, si yo me enojo, ese mismo enojo, pues me da como pa'lante, ¿sí? O sea, me da energía. Pero si yo reconozco que lo que en verdad estoy sintiendo es vergüenza o tristeza o dolor de otro tipo, me da para abajo. Y entonces, muchas veces el enojo, decimos que estamos enojados, pero en realidad no estamos enojados. Estamos muy tristes o decepcionados o nos sentimos traicionados o frustrados, pero es mucho más fácil sentir o decir que estamos enojados, porque eso al menos nos da un poco de energía para salir adelante, porque el enojo tiene poder, ¿sale? Entonces puede ser una máscara del dolor, absolutamente. Adriana dice, me pasó algo parecido a ti, solo que a mí no me integraban porque yo era huérfana. Mi madre había muerto y ellos decían que eso no era normal. Hijo, qué gacho, qué gacho, sí, digo qué gacho. Bullying, ¿no? ¿Cómo que no era normal? Pues, pero bueno. Eso me causaba tristeza, claro. Pero de alguna manera creía que tenían razón. Imagínate. Además te crearon una creencia de que, obvio, o sea, y Adriana, yo sí creo que tienes una herida con eso, porque además, digo, todos los que ya estamos en esta comunidad conocemos a Adriana y sabemos que no ha podido superar o que ha tratado, pero tiene 18 años, más o menos por ahí, o un poquito menos más, de que su esposo murió y no lo ha podido superar. Entonces, puede ser que venga de ahí, Adriana. O sea, ahorita se me acaba de ocurrir por todo lo que has mencionado, porque se muere tu madre, eres huérfana y te dicen que no es normal y tú empiezas a creer que no es normal. Entonces, cuando empiezas a creer que no es normal, tú piensas que eso te pasa a ti porque tienes un karma, porque eres mala, porque Dios no te quiere, por lo que tú quieras, porque no es normal que tu mamá se haya muerto y seas huérfana, imagínate. Entonces, dice, eso me causaba tristeza, pero y creía que tenían razón. Ellos eran tan pequeños como yo y lógico no lo entendían. Después ya al salir de la primaria y con nuevas amigas lo olvidé. Solo lo recuerdo cuando sale el tema del bullying y con los años y nuevas personas eso quedó atrás. No sé si quedó atrás, Adriana. O sea, sí, entiendo que no vives pensando todos los días en que me dijeron que mi mamá, ta, ta, ta. Pero acuérdate que cuando tenemos experiencias muy dolorosas y sentimientos que no hemos gestionado, como que los guardamos en un cajón muy profundo del inconsciente y hasta que no les ponemos el reflector no pueden ser sanados. Y tú dices, no tiene importancia, pero lo mejor es gran parte de lo que no te ha dejado avanzar en muchas áreas de tu vida, sobre todo en el duelo de tu marido. Entonces yo sí te recomiendo, vente una sesión conmigo, aunque sea unas 3, y lo platicamos y lo sanamos, porque creo que estás atorada ahí. Gracias por las bendiciones, Martín. Florenci Solís dice, me pasa a menudo, los complejos quizás, no sé qué te pasa a menudo, tendré que saber. José, ¿qué podemos hacer cuando estas personas pasivo-agresivas y yo pienso que no les sigo hablando, soy malo? A ver, ¿por qué tenemos estas creencias de que somos malos? No somos malos ni buenos, somos todo, ¿sí? Una persona pasiva-agresiva, si tienes la oportunidad de no tener relación con ella, hazlo. Y si es alguien muy cercano, lo mejor es no reaccionar. Punto. Y poner consecuencias. David Sanz, ¿qué? Yo soy el sándwich. ¿Por qué somos los más jodidos? No, no estoy diciendo que sean los más jodidos, pero hay muchas creencias, sobre todo en México, que los sándwiches son los más jodidos, porque son los del medio, y entonces el grande es el preferido, y el chiquito por ser chiquito, y el del sándwich no lo pelan, ¿no? Esa es la creencia. No porque digo que tú seas el jodido. Aclaro. Gabriel, Osorio, un abrazo a esa niña que superó todas las adversidades y ahora nos tiene a una comunidad muy grande aprendiendo de ella. Muchísimas gracias, Gabriel. Porque sí, me costó, pero lo superé. Gracias por estar, Armando Ríos y Babalucas, el que está llegando. Dice, el enojo solo puede ser un caparazón que oculta el dolor y la pena, incluso la depresión. Armando, no siempre, ¿sí? El enojo muy seguido tapa y oculta el dolor, pena, incluso la depresión, sí, pero a veces es solo enojo, o sea, sí, entonces hay que saber identificar, ¿sale? Y bienvenida, Anabel Franco, que estás llegando. Pues chicos, voy a dar las conclusiones del programa, ¿sí?
de cómo sanar, etcétera, etcétera. Y pues como ya va a acabar el programa, te recuerdo que yo soy Jackie Moreno, experta en empoderamiento de personas, y que mi WhatsApp es 55 80 70 0560 para informes sobre mis consultas, mi programa de empoderamiento, cualquier otra pregunta corta que te pueda contestar. ¿Cómo sanar? Primero, chicos, hay que entender, no podemos cambiar el pasado, ¿sí? Lo que fue, ya fue. Y si sigues en el pasado, entonces que no ha pasado, ¿sí? Pero tampoco, como adulto que eres hoy, se vale justificarte todo el tiempo de ser como eres o de tener esas conductas pasivo-agresivas o de permitir abuso o de sentirte un gusanito o de no lograr lo que quieras o de dejar que te golpeen o whatever, todo lo que dije. No puedes, no se vale justificarte todo el tiempo porque tienes una o todas esas heridas. Porque ya eres un adulto, ¿sí? Tú ya no puedes culpar a nadie, ni a tus papás, ni al que te bullió, ni a tu abuelita, ni a tu maestro, ni a nadie, ¿sí? Por eso, el primer paso para sanar es entender que es tu responsabilidad sanar, perdonar y cambiar. Que no puedes seguir culpando a nadie del pasado por tus heridas, ¿sí? Y no puedes y no se vale justificarte toda la vida ante tu pareja, ante tus padres, ante tu trabajo, ante tu falta de motivación, tu falta de lograr cosas, todo, porque mis papás no me abrazaron de chiquito, porque me bullearon, porque me... No se vale. Tú eres responsable hoy como adulto de trabajarlo, sanar, perdonar y cambiar. Entonces, número uno, entiende y revisa de todo lo que dijo, y yo creo que si tienes que volver a ver el programa, si tienes una de estas heridas y no las has resignificado o sanado. ¿Y por qué hablo de resignificación? Es, la herida está ahí, le he dado un significado en mi vida en forma de me dejo abusar, en forma de no tomo decisiones, en forma de me lo hicieron a propósito. O sea, tengo que darle un significado más positivo, que me convenga más y que me lleve a ser la mejor versión de mí mismo. ¿Sí? Por eso hablo de resignificación. Número dos, con compasión, no victimización, entiende y sí escribe cómo te han afectado esas heridas en tu vida adulta. O sea, reconoce. ¿Sí? La neta es que tengo esta herida, o dos, o tres, o cuatro, y me han afectado de tal y cual manera en mis relaciones, en mi toma de decisiones, en mi posibilidad de generar abundancia, en lo que tú quieras, ¿sí? O sea, escribe por qué eres como eres gracias a esa herida, pero no para hacerte la víctima, sino para entenderte con compasión. Porque una vez consciente, no puedes ser indiferente, ¿ok? No se vale. Número 3. Es tu responsabilidad mirar al pasado, reconocerlo, nombrar las emociones, sobre todo saber nombrar las emociones que programaron y buscar la manera de sanar esas heridas. O sea, resignificarlas, cambiando creencias, porque ¿qué crees? No es que tus papás no hayan hecho ciertas cosas. O sea, si te golpearon, te golpearon, si te trataron mal, si te devaluaron, te devaluaron. Pero hay también muchas cosas que interpretamos de cierta manera que en verdad no fueron ciertas o que las interpretamos de una manera errónea. Entonces, que no siempre fue nada más lo que hicieron mis papás, sino también cómo lo interpreté o a veces hasta como me contaron que pasó y ya me la creí. Entonces, es tu responsabilidad mirar, preguntar, reconocer y sanar esas heridas, ¿sí? Porque hay mucha interpretación también ahí que hay que ver si es errónea o no. Y número 4, hay que entender que el objetivo es que trabajes en ti para cambiar conductas y patrones que te han hecho daño en tus relaciones, trabajos, hijos, proyecto de vida, etcétera, ¿sí? No es que tengas que, es que te conviene, ¿sí? 5, hay que cuestionarse tus propias certezas e integrar ese pasado como parte de tu historia. ¿Y qué estoy diciendo con cuestionarte tus certezas?
preguntarte, ¿esto es verdad? Sí, o sea, por ejemplo, si mi papá me dijo que era un tarado, ¿no? Y yo me la creí. Y me dijo que era un tarado y me lo hizo sentir y hasta me golpeó por tarado. Vamos a pensar. Y yo me la creí y es mi certeza, soy un tarado. Tengo que cuestionarme y ser curioso sobre mis certezas. Escribe todas tus certezas de lo que crees que eres, de lo que crees que no eres y de lo que crees que puedes o no puedes hacer. Y cuestiona cada una de tus creencias. Revisa si son interpretaciones y si son falsas o no. Porque aquí se trata de buscar una identidad más genuina, más directa y más empoderada y más en línea con tu verdadera ser. Se trata de decirte a ti mismo, yo no soy eso que dijo mi papá o mi mamá, ¿sí? Me la creí por mucho tiempo, pero no. Esta es la nueva visión que quiero crear sobre mí mismo. Y a lo mejor hoy no la tengo y para eso necesito ayuda. Pero por lo menos empezar diciendo, yo no soy eso. Me lo estoy cuestionando. Y mi nueva visión de mí es esta. Y para llegar ahí, necesito ver cuál es el gap, qué es lo que me detiene y cómo lo puedo trabajar. Y para eso, sí, te recomiendo, generalmente en heridas de la infancia, siempre buscar ayuda profesional. Entonces, no te voy a decir que las vas a sonar solito, a menos de que ya hayas hecho algún trabajo, las tengas muy, muy clarificadas, pero sí puedes empezar con estos pasos que te digo, revisando sin victimizarte, entendiendo, poniéndole nombre a la emoción, cómo te han afectado en tu vida adulta, eh, reconocer el pasado, nombrar las emociones, trabajar en ti, cuestionarte tus certezas y por lo menos darte el beneficio de la duda de que tal vez no eres eso que crees que eres y crear una visión sobre lo que sí quieres ser. Y entonces es un inicio para poder empezar a ahondar y trabajar y buscar ayuda profesional, ¿vale? Y te recomiendo, dile a tu niño y a tu adulto de hoy, háblale a tu niño o niña y adulto de hoy y dile, mis padres no me enseñaron cómo es el mundo, sino como ellos veían el mundo. Pero yo crecí y puedo comparar la manera en que me enseñaron a ver el mundo y a nosotros con la manera en que podemos reaprender a ver el mundo y a nosotros mismos. Me voy a hacer cargo de mis heridas, esas que han sido obstáculos de mi felicidad. No voy a perder más tiempo para reparar y para reaprender y desde una postura menos vulnerable. Díselo en una meditación, conéctate con tu niño interno, con la alegría de tu corazón y también dítelo a ti como adulto, ¿sí? Me voy a hacer cargo de los obstáculos que he puesto a mi felicidad, de esas heridas de mi infancia. No voy a perder más tiempo ni para reparar, ni para reaprender y estoy dispuesto a ver la vida desde una postura menos vulnerable. Y si tú eres papá o mamá el día de hoy, te pido con todo el corazón abierto que tomes en cuenta todas estas cosas que dije hoy y te pido que aprendas, que sanes, que busques las herramientas, que hoy hay muchas, para poder ser más competente, ¿sí? Como padre y poder darle a tus hijos las mejores herramientas para construirles sobre todo una autoestima sólida. ¿Y cuál es la cura más grande como padre? Que si tú te conviertes en tu mejor versión y que si tú como madre o padre te responsabilizas de tus heridas, sanas tus heridas y te haces una mejor persona y maduras emocionalmente, entonces podrás cumplir mucho mejor tu rol como padre o madre y guiarlos hacia la felicidad. Nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la incompetencia o por la estupidez, ¿ok? Y como conclusión, quiero decirte que casi nadie hace las cosas por mal. Más bien, los padres nunca tenemos un manual y también venimos cargando heridas y creencias no sanadas. Así que recuerda que todos
todo mundo y también tus padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron, en el nivel de conciencia que tuvieron y las heridas no sanadas que tuvieron. Y es tu responsabilidad. Así que el mayor acto de amor propio es perdonar, sanar, reaprender y avanzar. Con esto me despido, chicos. Sé que fue un programa largo, pero creo que valía la pena. Voy a seguirlos leyendo, a saludarlos, a los que no les pude saludar. Les agradezco mucho que haya habido tanta audiencia, tantas preguntas y tanto interés. Les pido que compartan este programa en WhatsApp, en YouTube, en donde quieran, con toda la gente que creen que les puede ayudar y sus conocidos, porque es la manera que tenemos de crecer. Les agradezco muchísimo y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche, también con un tema muy interesante. Como siempre, con mucho amor y compromiso, Jaque Moreno. Chao, chao.